Tomen sus colocaciones, hermanos y hermanas. Doy gracias a Dios porque Él es el que nos da esta nueva oportunidad de poder vernos, de poder compartir de su palabra, compartir de su mensaje. Quiero que si tienen sus Biblia o el formulario que está en sus manos, vamos a leer la palabra de Dios en San Marcos, ese mismo versículo que está ahí en los retratos. Me pareció muy interesante, vamos a compartirlo en esta tarde. Dice en San Marcos capítulo 1, versículo 35 hasta el 39, dice así: Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Dios bendiga esta palabra, hermanos, que es una palabra de una misión que Dios, antes de ir a lo que le esperaba, Él no solamente se levantó y fue, sino que hubo una reflexión antes de que Él fuera al lugar donde aquellas personas lo buscaban. Antes de seguir predicando la palabra de Dios, quiero compartirle también un testimonio en el cual ocurrió, que está basado acerca de la oración, que ocurrió en mi congregación, la cual yo vengo, desde Temuco. Un día, un joven que estaba en nuestra misión, y era como un día cualquiera. Él gozaba de la vida, del mundo, y un día este joven se sintió mal y fue a médico. Los médicos lo revisaron y una gran noticia le esperaba a él, porque los médicos le diagnosticaron cáncer y le dijeron: tu cáncer ya es muy avanzado, solo te quedan 3 meses de vida. Y entonces este joven, atormentado al recibir esta noticia, él por mucho tiempo se había alejado de la iglesia, y cuando oyó esta noticia, él fue a la iglesia donde nosotros nos congregamos y fue a pedir ayuda. Dijo: me dieron 3 meses de vida y estoy muy atribulado. Necesito que la iglesia ore por mí, porque me dieron fecha para que yo me vaya a hospitalizar y van a ver los médicos qué pueden hacer por mí. Entonces nosotros recibimos la noticia y antes de ir a su casa y antes que él también se fuera al hospital, comenzamos a ponernos de acuerdo y empezamos a orar. No queríamos ir a visitarlo a él y decirle que te vaya bien, ojalá que lo que te espera no sea tan grave. Nosotros sabíamos lo que le esperaba y era una situación muy complicada y tenía que enfrentarlo. Entonces nos pusimos de acuerdo, hermanos, de ayunar, de orar por él, para que Dios hiciera un milagro en él, porque ya se esperaba solamente un milagro de Dios. Los médicos ya no podían hacer nada en la situación que él estaba, y para él era su vida, lo que le quedaba eran minutos de vida, y la esperanza solamente era Dios. Y yo se lo estoy contando, hermanos, para que ustedes vean la gloria de Dios, el poder de Dios y el poder que tiene la oración cuando un siervo, una iglesia clama a Dios. Entonces fuimos a su casa, oramos a Dios y estuvimos su hogar. Su familia no era creyente, solamente
A él lo llevaron cuando niño a la iglesia, por su madre. Él llegó a la iglesia y conoció a Dios. Cuando su madre falleció, él nunca más quiso ir a la iglesia. Entonces, el estar en su casa también tenía complicaciones, porque su familia no le apoyaba también, y esto era también muy complicado para él, enfrentar esta situación y que llegaran los hijos de Dios a orar por él. También eso le complicaba su hogar. Entonces, pudimos orar allí junto a él y para que Dios pudiera colocar su mano poderosa y sanar ese cáncer. Y él se fue al hospital de Temuco y entraron en esa fecha, hermanos, 5 personas que también sufrían de cáncer. Con él eran 5. Y mientras él se hospitalizaba, nosotros continuamos en oración y empezamos a pedir oración en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Nos visitaban también misioneros de Estados Unidos y anotábamos su nombre. Aquí en Santiago también habían hermanos orando por él y era complicado la situación que él vivía, porque avanzaban los días y la situación se complicaba. Entonces, lo que un día dice él que estaba tan atormentado en las piezas, porque donde él estaba solamente podían entrar solamente un familiar y bien cubierto, con máscara, con todo, y porque nadie más podía entrar, el médico y un familiar. Ya después, cuando la situación se agravó, él ya ninguno de los familiares podía entrar y solamente el doctor. Y entonces un día dice que en la mañana, al ver hacia su sala, hacia afuera, llegó un pastor y le dice: yo a ti te busco. Hace un día yo quería llegar a este lugar. Dios me envió y me dijo que Él te va a sanar. Cuando él recibió esa noticia, dijo que vino un gran gozo, una gran alegría, al ver que había una esperanza, que el Dios que un día sirvió no le había abandonado. Entonces, también él veía a sus compañeros que estaban en la sala y uno a uno iban muriendo. Y para la gloria de Dios, hermanos, los demás, todos fallecieron y él quedó vivo. Y fue el testimonio más grande, hermanos, que como misión pudimos tener, y poder ver la respuesta de Dios al clamar a Él, al poder verlo con vida de nuevo, y al ver que Dios sí escuchó las oraciones cuando nos empezamos a unir de distintos lugares, en distintas horas, sacrificios. Dios escuchó la respuesta. Y podemos tener a este hermano, hermanos, en la iglesia, pero a veces el hombre o la mujer cuando está enferma en situaciones de dificultades, busca a Dios, clama a Dios, pero cuando Dios le responde, muchas veces se le vuelve la espalda. Este joven, cuando fue sanado por cáncer, vio que todo avanzaba bien, le dio la espalda a Dios. Y hoy en día no está en la iglesia, sino que está fuera de los caminos de Dios. Pero creemos y confiamos que si algún día Dios lo toca de nuevo, que lo pueda traer de vuelta para que muchas personas puedan escuchar su testimonio y puedan ver el gran milagro que Dios puede hacer a través de la oración. Jesús, hermanos, aquí nos relata la palabra que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El levantarse de madrugada no es fácil,
sino que a todos nos cuesta. Hoy mismo, por ejemplo, el cambio de hora fue una situación no solamente para los que viven aquí, sino yo creo que a todo a nivel del país. Entonces, pero acá Dios no habla, por ejemplo, de una hora, por ejemplo, de las 8 de la mañana, que ya está el sol afuera, sino que Dios habla de antes de la hora, cuando ya está muy oscuro. Recuerdo también que cuando, por ejemplo, un tiempo pasamos un momento difícil en la misión y nos pusimos de acuerdo de ir a orar al templo a las 6 de la mañana. Y esa hora esa fecha cayó tiempo de invierno. Y en el sur es otra situación, el clima no es igual como acá. Allá hace mucho más frío, llueve, y nosotros teníamos que levantarnos a oscuras y más o menos de a pie nosotros nos demoramos 40 minutos al llegar al templo. Y teníamos que cruzar montañas, montes, y entonces muchas veces algunos hermanos no iban porque les daba miedo a esa hora de ir a orar al templo, de levantarse de mañana, porque uno a esa hora está con sueño, está calentito en la cama, no quiere ir. Pero para ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios, tiene que hacerse el sacrificio y tiene que uno hacer un esfuerzo para una misión o una petición que usted pueda tener, o en la cual Dios lo envía a una misión, y para ir hay que prepararse. Dios aquí, hermanos, no se levantaba para orar, no se iba a un lugar donde había ruido, donde había interrupciones, sino Él se buscaba un lugar secreto, un lugar distante, en la cual pueda estar Él y su Padre en comunión. Y se levantaba, dice la palabra, que muy oscura. Yo no sé, como las 3, las 2, las 3, las 5 de la mañana, más o menos, esas son las horas que ya viene el alba, viene a la claridad, donde se acerca el sol, para que dé la claridad. Pero Dios, a Él no le importaba, porque quería estar con su Padre. Era estar con su Padre y estar en comunión. Por eso se iba a un lugar desierto, a un lugar tranquilo y a oscuras, donde nadie le iba a molestar esa hora. Entonces, dice, y allí oraba, y le buscó Simón y lo que con él estaban. Mientras él oraba, sus discípulos, hermanos, que es Simón y los demás, le buscaban. No sabían dónde estaba su maestro, entonces ellos se preocuparon y fueron a buscarlo. Pero había una razón por la cual ellos le buscaban, y le dicen, hallándole, le dijeron, todos te buscan. Al escuchar a Jesús esto, le responde y le dijo, vamos al lugar vecino, para que predique también allí, y porque para esto he venido. Jesús no solamente le dijo, está bien, ya me diste la noticia, tú quédate ahí ahora, sino que Dios le dice, vamos. No les dice, bueno, ya ahora me avisaste, es necesario que yo vaya solo, sino que Dios le hace también una invitación. Porque la misión no solamente era de él, sino también de los que lo acompañaban. Él tenía que ir junto a sus discípulos para que también allí ellos predicaran y también acompañaran a su maestro. Para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga y en toda Galilea. Hermanos, si Dios ha puesto una iglesia en este lugar, y lo ha llamado a usted y a mí, o a lo mejor al que ya conoce a Dios, y al que no conoce a Dios, Dios también está invitando. Que nosotros como iglesia, como misión, los que están acá, no solamente debemos predicar acá, en este lugar, sino Dios nos llama a una misión. Y para ir a una misión tenemos que prepararnos.
Dios dice, es necesario, vayamos y prediquemos, porque para esto he venido. En el tiempo de Jesús Dios estaba presente, por eso le buscaban, por eso lo iban a buscar. Pero hoy en día Él no está y tiene a su iglesia. Y los tiene a usted y a mí. Y nos ha llamado para una misión, para ir a predicar a lugares vecinos. Nosotros no solamente, hermanos, no creamos y que Dios nos ha llamado para solamente encerrarnos los días domingos en cuatro paredes. Dios quiere que vayamos a lugares mucho más allá. Desde el día en que yo conocí a Dios, yo le puse mi vida a Dios y le dije, Señor, cuando tú quieras que yo vaya allá, yo quiero ir. Dios, hermanos, hoy me puede mover desde muchos kilómetros, desde el sur hacia acá, para hablar de su palabra. Y desde un día, hermanos, de este lugar también tienen que salir hombres y mujeres que estén dispuestos a decir, Señor, yo quiero también ir allá, donde hace falta tu palabra, donde tu palabra es necesario que yo vaya, porque tú me diste una misión. Yo soy la iglesia que tú dejaste acá en la tierra para que yo pueda ir a aquellos que aún no conocen tu evangelio. Y si miramos, hermanos, ¿por qué yo le digo esto? Porque Dios no solamente nos llama a trabajar solamente en un lugar. Dios se movía a diferentes lugares. Si podemos ver en el capítulo 4, donde habla de la parábola del sembrador, dice en el capítulo 1, el capítulo 4, versículo 1, dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y usted puede decir, pero en el mar, ¿quién va a escuchar si todos allí están ocupados, a lo mejor trabajando? Pero podemos ver, hermano, que la misión de Dios y la misión de la iglesia no es solamente estar en un lugar específico, sino que Dios iba a otros lugares y nos muestra cómo Él se movía, para que nosotros también nos podamos mover como Él se movió. Ir a lugares donde a lo mejor todavía la palabra de Dios no llega. Y Él se movía en los mares. También, si vemos en el capítulo 3, dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y allí un hombre tenía seca una mano. También se trasladaba a otros lugares a predicar su palabra. También podemos ver en el capítulo 3, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. En aquel tiempo Dios, como yo le digo, escogió a 12 hombres para enviarlos a predicar. Hoy no crea también que nosotros, Dios nos ha llamado, como les digo, que no solamente Él nos ha llamado para estar acá en este lugar, sino que Él nos llamó para enviarnos a otros lugares y que podamos predicar también la palabra del Señor. Amén. Que Dios bendiga en esta hora su palabra, hermanos, que es una palabra que Dios está invitando a poder ir, no a quedarnos, sino que Dios nos anima, nos invita a que podamos ir a la misión que Él nos dio un día y que nos escogió a nosotros como discípulos para enviarnos a predicar. Amén. Y el poder de la oración, hermanos, que si Jesús sabía lo que le enfrentaba y Jesús sabía lo que le venía y lo que le esperaba. No solamente iba a predicar a la sinagoga, sino que allí también había situaciones difíciles, que con la fuerza humana o con la fuerza o con los estudios teóricos no se pueden hacer estas cosas, sino que solamente se puede hacer con el poder de Dios y la autoridad de Dios, echar fuera los demonios. Y allí Él dice que en Galilea echaba fuera los demonios.
No sé si ustedes, como siervos de Dios, se han enfrentado a una situación. Echar fuera demonios no es fácil. Una experiencia que por misericordia de Dios yo viví en el sur. Y recuerdo una niña de 17 años, había hecho un compromiso con espíritu inmundo, hermanos, y esa niña tenía una fuerza mínima de 4 hombres, donde con varios hermanos no podíamos sostenerla. Y ahí se puede ver que una persona que va preparada teóricamente no lo entiende, no lo sabe y no sabe qué hacer. Entonces, allí pudimos, antes de ir a ese hogar, oramos, nos preparamos y Dios allí la pudo liberar. Porque desde el día que nosotros conocimos a Dios, nos dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Y la iglesia también tiene este poder y esta autoridad para echar fuera demonios, para impulsar estos espíritus que a veces se entran dentro de la persona para causarle un mal, un perjuicio o destruirla. Dios no solamente vino a predicar, sino también a hacer esta guerra con los demonios. Amén. Y son muchas complicaciones trae cuando hay una guerra sobre estos espíritus que ellos no quieren soltar a las personas. Su misión es destruirla, pero Dios vino a construir al ser humano y a levantarlo y a que no se pierda. Hermanos, hoy nosotros como misión queremos que es para meditar y para pensar en este tiempo, en esta fecha. Tenemos una misión en nuestra sociedad y en nuestro país como iglesia, estar orando por nuestra sociedad, hermanos, que se acerca el 11 de septiembre, donde hay mucha violencia, donde hay paros, y esas situaciones no son de hombres o de mujeres que se levantan allí con unos buenos pensamientos, sino que ellos se levantan a destruir, a cometer gravedades a los demás. Y nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una misión de orar por nuestra sociedad. Si queremos ver, hoy por ejemplo salían las noticias que hoy se celebran 40 años. Yo no tengo muy bien claro porque nunca me he metido en esa área de lo político, no sé mucho de eso, pero solamente escuché que llevan 40 años que se van a cumplir en este tiempo, donde ellos están luchando, peleando y haciendo violencia, donde hay unos corazones, hermanos, con heridas, con rencor, que han pasado 40 años y nadie se lo ha quitado. ¿Cuál es nuestra misión? Es orar por ellos, para que Dios cambie, saque ese rencor que en ellos llevan. Porque no solamente trae consecuencias para los que están allá, también a veces nos pueden ocurrir consecuencias a nosotros por lo que ellos hacen. Nuestra misión es orar por nuestra sociedad, para que Dios saque ese rencor que por años llevan, que no lo han conseguido con violencia, que no lo han conseguido en pararse, en detenerse, en destruir las cosas materiales o las cosas que ellos dicen vamos a destruirlo para que nos llamen la atención. Han pasado 40 años y no ha habido cambio. Solamente la misión que tiene la iglesia es de poder orar por ellos, nosotros interceder por ellos como iglesia, a que Dios saque ese rencor, saque ese enojo, esa ira que hay en ellos, para que Dios pueda cambiar esos hombres y esas mujeres que están, hermanos, que por 40 años aquellos líderes llevan esta misión, incluyendo a más personas, enseñándole a más personas que se integren para que haya más violencia. Nosotros como iglesia tenemos una gran misión para orar por ellos, ir a ellos, para que podamos presentarle al Dios poderoso, al que cambia la vida, al que transforma los corazones, al que saca el odio, al que saca el rencor de los corazones. Entonces a ese Dios tenemos que presentarle. Dios nos invita a ir
y le dice: Simón, vamos. No sé cómo se llama usted, no sé cómo ha sentido el llamado usted de Dios en sus corazones cuando le ha estado llamando. Y si lo ha sentido, porque Dios lo está llamando a una misión para que usted pueda ir. La misión que tenemos, hermanos, no es fácil, sino que es complicada, pero sí se puede lograr con la oración y con la intercesión. Orar constantemente en unidad y en sacrificio. El levantarse de mañana no es un sacrificio, como Jesús lo hacía. A oscura, Él hacía esos sacrificios que el cuerpo, donde el cuerpo no se siente cómodo a esa hora, se siente que quiere estar comodito, pero Dios sacaba su cuerpo y iba al lugar desierto y a oscura para poder hablar estar en comunión con Dios. Que el Señor les pueda bendecir, hermanos, y yo les dejo esta inquietud a cada uno, y como iglesia tenemos esta inquietud y esta misión de que podamos seguir en constante oración para que Dios pueda transformar los corazones, las vidas, hermanos, que están en esta fecha, en este tiempo, buscando más violencia. La teoría, el dinero, no le ha dado lo que ellos buscan. Solamente nosotros como iglesia debemos presentarle a Dios que Dios tiene la solución. Si ellos quieren verdadera justicia, o si nosotros también queremos verdadera justicia, es el Señor Jesús quien tiene la respuesta para nuestra justicia que buscamos o que busca la sociedad. Que el Señor les pueda bendecir. Doy muchas gracias, hermanos, a la iglesia, a la misión, que me da esta oportunidad de poder hablar de la palabra de Dios, y que lo que han escuchado sea una gran bendición para sus vidas y para meditar y para poder pensar qué es lo que quiere Dios con nosotros y para qué nos está llamando. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Quiero que se pongan de pie para que podamos hablar con Dios y poder verles y poder, hermanos, clamar a Él, y cuando a Él clamamos, Dios trae respuesta. Los testimonios que yo le conté sucedieron en la vida real, lo he visto el poder de Dios, por eso se lo cuento. Si algún día estoy acá, y ese hermano que yo le conté del testimonio, algún día, si estoy acá, lo invitaré para que ustedes lo vean y para que si alguien no cree que Dios hace sanidades, Dios sí sana los cánceres y hace muchos milagros más. Y ahí podrían ver a aquel hermano donde tiene su cicatriz, donde Dios obra cuando una iglesia clama y ora de corazón y Dios responde. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios amado. Dios todopoderoso, queremos, Señor, que esta palabra haya quedado en los corazones de cada hermano, Señor, y que sea de gran meditación como iglesia, Señor, como misión. Que, Padre, tenemos una sociedad, Señor, que espera, Señor amado, escuchar buenas noticias, escuchar justicia, Señor. Queremos, Padre, que tú nos muevas con tu poder, con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos pueda, Dios mío, llevar a aquellos que buscan, Señor, justicia con violencia, Señor. Queremos, Padre, que usted pueda traer respuesta a sus vidas, a sus corazones, Señor. Hoy, Padre, como aquellos se preparan, Señor, para presentarse o pararse el 11 de septiembre, Señor, para hacer violencia o pararse allí, Señor, destruyendo cosas materiales, Señor. Nosotros prepáranos como iglesia, Señor, para que podamos interceder por ellos, para que en ellos haya un cambio, Señor, para que en ellos haya una transformación, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda transformar sus corazones,
colocar en donde hay odio, pueda colocar alegría, Señor. Donde hay tristeza, pueda colocar, Señor, gozo, Señor amado. Y donde hay violencia, pueda colocar paz, Señor amado. Solamente tú puedes dar la paz, Señor, que al mundo no la das, Dios mío. Te damos gracias, Padre, por todas estas oportunidades que usted nos puede dar en este día, Señor. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a mis hermanas, Padre. Si usted, Dios mío, en este tiempo le ha estado llamando y ellos no han tomado una decisión, Señor, queremos que en esta hora, Señor, ellos puedan tomar una decisión, Dios amado, para que vengan a ti, Señor, y puedan hacer esta misión, Dios mío, la cual usted está llamando, Dios mío. Él invita, Dios mío, a que vayamos para que prediquemos tu palabra, porque para esto, Dios mío, usted nos ha llamado. Porque queremos, usted quiere también, Dios mío, que tu palabra llegue a distintos lugares, a distintas personas que te conozcan, Señor. Gracias, Padre. La honra y la gloria sea para ti, Dios mío, y para nosotros su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.